Pero damos gracias al Señor que podemos ir aprendiendo, conociendo al Señor a través de la Escritura. Yo siempre trato de que la gente que escucha o lee la Escritura o la estudia, que lo vea, que lo estudie, que lo analice, que lo profundice, pero no como para hallar intelectualidad, sino conocimiento del Señor, conocimiento de su propósito, conocimiento de su voluntad, del corazón de Dios, conocerle a Él porque la Escritura nos revelan a nosotros su corazón, lo que Él es, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Conocer al Padre, conocer a un Dios Padre, un Dios amigo, un Dios fiel, un Dios grande, un Dios maravilloso, hacedor de maravillas, de prodigios, de milagros, grande en misericordia, en fidelidad, en proeza, etcétera, etcétera. Ir conociendo al Señor, no hallar esa teología que nos llenan de conocimiento. Los otros días hablaba con un líder allí de Buenos Aires, de Jucún, donde está nuestro hijo, y me estaban invitando para hacer todo un estudio de teología, lo básico y lo fundamental, diríamos, para todo el liderazgo de la base. Yo le decía lo que es más importante, más allá de la teología fundamental, es que esa teología nos lleve a un conocimiento del Señor. Porque uno puede tener teología, pero si no me ayuda a ser como Dios, no me sirve, sino que pasa a ser como un médico que sabe de medicina o un ingeniero que sabe de cálculos, pero no me cambia, no me transforma, no. ¿A qué me voy a transformar si no conozco a Dios? Si bien es la obra del Espíritu Santo, pero a nosotros nos compete vestirnos de Él. Y vestirnos de Él es tomar lo que es de Dios, incorporar a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestras acciones, lo que es Dios. Entonces ahí yo lo encuentro en la Escritura. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué ama Dios? ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios es en su esencia? Y es ahí donde yo voy incorporando al Señor en mi vida. Entonces, todos los estudios bíblicos que podamos hacer, todos los mensajes que nosotros podamos recibir, tenemos que asimilarlos, guardarlos en el corazón y que eso transforme nuestras vidas para que cada día podamos imitarlo a Él como hijos amados, verlo a Él en las Escrituras. Entonces, con esa perspectiva, con esos ojos, hoy vamos a analizar la vida de Abraham. Vamos a hablar de la fe de Abraham. Hemos hablado mucho de la fe, hemos hablado mucho de Abraham también, pero quiero, tal vez desde una óptica diferente, ver un poquito acerca de la fe, porque a nosotros nos llama Dios a fe, porque el justo por la fe vivirá y somos salvos por la fe. Y recibimos las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y la herencia de Dios por la fe, no por nuestras obras. Nuestras obras van a manifestar nuestra fe. Por lo tanto, es interesante de ver a Abraham en esta faceta porque dice que, lo vamos a leer también, que los que son hijos de Abraham son aquellos de la fe. Los descendientes de Abraham son los de fe. Entonces yo quiero ser un descendiente de Abraham, un hijo de Abraham, pertenecer a esa genealogía, tengo que ser alguien de fe. ¿Y qué significa tener fe? Entonces vamos a estudiar solamente el capítulo 22, algunos versos que yo veo muy importante que nosotros los entendamos para poder caminar en esa fe, poder entender cómo vivir en fe. Vamos a leer el verso 1 al 3 del capítulo 22 de Génesis, que dice, aconteció
después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Recuerden que dice que somos probados. Nuestra fe debe ser que probada. Porque si el oro es probado en el fuego para que sea puro, cuánta más nuestra fe, decía Pedro, que es más valiosa que el oro. Entonces aquí Dios prueba a Abraham. ¿Y qué le dice? Abraham lo llama por su nombre. Abraham le responde, heme aquí. Y dijo, toma ahora, miren la prueba que Dios le da a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama. O sea, Dios le detalla las cosas, ¿no? Y sabe que es su único hijo, es el hijo que Dios le prometió, es el hijo que nació de un gran milagro y que sabe Dios que Abraham lo ama porque es su único hijo, hijo nacido de la promesa. Sabemos que Abraham tenía a Ismael, que era el mayor, tenía 12 años más que Isaac, pero ese nació a través de la idea de Sara o de Sarai o de Sara, que dice, bueno, podamos tener un hijo con mi esclava, con mi sierva, que era egipcia, llamada Agar. Pero aquí cuando Dios le dice a Abraham, no le está probando con Ismael, lo está probando con Isaac. ¿Por qué? Porque era el Dios, era el hijo que Dios había prometido a Isaac y que Isaac lo amaba porque lo tuvo en su vejez cuando era imposible no solo que Sara quede embarazada, sino que Sara lo dé a luz. El parto en una mujer de 90 años era imposible y Dios lo hizo posible. Entonces Dios le dice, ahora toma a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, o sea, en sacrificio quemado. O sea, tenía que matarlo, derramar la sangre de su hijo y luego quemarlo. Ese era un holocausto, un sacrificio. Recuerden que en ese tiempo no estaba el templo, no estaban las leyes, no estaba el servicio o el oficio del sacerdote o de los sacerdotes ni del sumo sacerdote. ¿Sí? Aquí Dios le pide algo a Abraham que era terrible. Dice, y lo vas a ofrecer allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó con él a dos siervos suyos y tomó a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham no replicó nada, Abraham no cuestionó nada, Abraham no le preguntó a Dios por qué. Vemos que él tomó, es lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo? Yo me pongo en los zapatos de Abraham, pero ¿cómo si esto tú me lo prometiste, tú me lo diste, hiciste un milagro maravilloso, me prometiste una descendencia como la estrella de los cielos, que en Isaac será llamada descendencia, o sea, en Isaac yo voy a tener, ¿qué cosa? Una descendencia de una multitud. Vas a ser una nación de Isaac. ¿Cómo me estás pidiendo que lo sacrifique en holocausto? Ni siquiera que lo mate solamente, sino que lo queme. Y el holocausto era quemado total, o sea, quedaba cenizas. ¿Qué está pidiendo Dios? Diríamos, ¿quién lo entiende a Dios? Por un lado me promete un hijo que yo no pedí, pero Dios me dice, vete de tu tierra, tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y yo le dije, pero Dios no me has dado hijo, no me ha dado prole, no tengo descendencia. ¿De dónde va a ser mi descendencia o esa nación que tú me prometiste? No, va a nacer un hijo tuyo con Sara. Sara se rió,
diciendo, ¿cómo yo en mi vejez aún tendré deleite? Me voy a gozar con mi esposo y voy a tener un hijo. Bueno, estuvieron 25 años esperando esa promesa. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años, quedó embarazada y dio a luz Isaac. Y ahora Isaac, un muchacho ya entrando a la adolescencia, 12 años, y Dios le pide que lo sacrifique y lo queme. ¿No les parece extraño, no? Algo raro. Ahora, verso 5. Van en camino, llegan al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham, el verso 5, a los siervos que iban con él, esperen ustedes aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿no? Al monte que Dios le dio, y adoraremos y volveremos a ustedes. Y aquí nos da un indicio de por qué Abraham no cuestionó lo que Dios le pidió. ¿Por qué Abraham no se ve un relato como fue cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que Abraham hizo un diálogo con Dios, habló, preguntó, y aquí no vemos que Abraham haya preguntado el por qué o qué vas a hacer, cuál es la idea, cuál es tu propósito con esto, como muchos de nosotros preguntamos. Preguntamos a Dios, bueno, ¿cuál es el propósito de lo que estoy pasando? Si tú me prometiste esto, ¿por qué estoy ahora así? Si tú me hablaste y tu palabra me dice esto, ¿por qué ahora estoy pasando por esta situación? ¿Cuál es? ¿Qué me querés enseñar? ¿No? Siempre decimos eso y siempre estamos nosotros cuestionando cosas que ocurren en nuestra vida. Pero a mí me llama la atención que Abraham no le preguntó nada, como fue con Lot, como fue con la historia de Sodoma y Gomorra, que le pregunta, que cuestiona, que dice, aquí ya Abraham no le pregunta. Y aquí nos da un indicio, porque le dice a los siervos, dice, miren, quédense acá con el asno, yo y el muchacho, vamos al monte, vamos a adorar y vamos a volver. Versículos 7 al 14, leemos el final de la historia. Entonces habló Isaac a Abraham mientras iban subiendo el monte y le dice, Padre. Y le responde, sí, hijo mío. Y él le dijo, veo que está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sabio el niño, sabio el muchacho. No era un niño ignorante, no era un niño que miraba la estrella y no sabía, ¿no? dónde estaba parado. Entendía que el holocausto se necesita un cordero. Entendía el ritual, entendía las cosas de Dios. Entonces le dice, veo la leña, veo que está el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le responde Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, construyó, levantó a Abraham el altar y puso la leña, preparó todo y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí lo encuentro terrible. Hasta ahí lo encuentro terrible. Y me imagino la cara de Isaac. Pero papá, me dijiste que Dios se iba a proveer de cordero. No veo ningún cordero y me estás atando a mí. Yo soy el cordero, pero dice que Isaac no dijo nada. No dijo nada. Lo puso sobre la leña
y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, el sacrificio tienen que cortarle el cuello como los corderos, tienen que derramar su sangre y luego que derrama toda su sangre, encienden el fuego y lo queman. Ese es un holocausto al Señor. Y él tomó el cuchillo, lo iba a degollar. Entonces es ahí donde interviene el ángel del Señor y le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, Abraham le dice, aquí estoy, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, detrás de Abraham, había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, o Adonai Jireh, o el Señor Jireh, Adonai proveerá, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Interesante, hay mucho por aprender aquí de esto, pero estamos ahora enfocados en la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros debemos o deberíamos adoptar una fe igual a la de Abraham. Todos conocemos la historia, o si no la conocen, lean desde el capítulo 12 en adelante la historia de Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Sara era estéril, no podía tener hijos. Lo llama para que se vaya a la tierra que yo te mostraré. Abraham sale, obedece. Si nosotros leemos Hebreos 11, que nos dice que Abraham salió, también en Gálatas 4, salió Abraham sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dice a Abraham, sal, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tomó a su esposa Sarai, su ganado, todo lo que él tenía y salió. Luego conocemos que él no podía tener hijos, Dios le da una promesa, Abraham obedece a Sara teniendo un hijo con Agar, y vemos toda la historia de Abraham que es una gran lección. Pero aquí encontramos ahora a Abraham en una faceta ya más madura. Ya Abraham pasó más de 30 años en una relación con Dios, en un conocer a Dios, en un crecimiento de la fe de Abraham. Porque al principio dice, por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero salió por la fe, por la palabra que Dios le había dado. Pero también vemos en las Escrituras que Abraham creyó a Dios en la promesa que iba a tener un hijo cuando Sara era estéril. Dice que por la fe Abraham se fortaleció hasta el momento que tuvo el hijo. Y Sara, la fe de Sara, le permitió quedar embarazada, pero también le permitió dar a luz. Imagínense, una mujer de 90 años dando a luz. Ella recibió fuerzas sobrenatural para dar a luz al hijo que Dios le había prometido y que Dios les había dado a ellos. Todo por la fe. Pero aquí vemos a Abraham en una fe de otro nivel, podríamos llamarlo, de un nivel superior. No era una fe
para recibir a un hijo, recibir una bendición económica, recibir una sanidad, ¿no? Una fe que me va a ir bien, una fe que, bueno, Dios me va a proveer lo necesario. Ya aquí no vemos a un Abraham esperando una promesa de un hijo, no vemos a un Abraham creyendo para ser próspero y rico, como muchas enseñanzas hoy tenemos de esta nueva ola, diríamos así, apostólica, profética, que dicen que nosotros, como somos descendientes de Abraham, nosotros tenemos la bendición de Abraham. Por lo tanto, como Abraham era rico y riquísimo y tenía mucho ganado y muchos siervos y muchas tierras, nosotros también somos ricos y deberíamos tener lo que ellos llaman la billetera de Abraham. Si lo han escuchado alguna vez un mensaje así, eso es pura basura, invento, cuento e imaginación del corazón del hombre para aprovecharse de la pobre necesidad e ignorancia de la gente. Porque usted para recibir la billetera de Abraham y ser rico como Abraham, usted tiene que invertir y dar mucho dinero a estos pseudos apóstoles y profetas. Dele un auto, un reloj, dele una casa, dele miles de dólares y usted va a ser como Abraham, riquísimo, rico en ganado, y eso es puro cuento y estafadores. Pero aquí vemos a una fe de Abraham muy, muy extraña para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a la fe para recibir. Y acá vemos una fe que está dando, no está esperando recibir algo de Dios. Es una fe que está dando. Y esa fe es a la que nosotros tenemos que apuntar. Una fe que nos va a permitir dar, ¿sí? Y vamos a profundizar ese punto. No sé si alguna vez han escuchado, yo no recuerdo haberlo enseñado, por lo menos en ustedes, con ustedes, pero vamos a ir un poquito ahí a profundizar en la escritura. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, lo que estábamos comentando recién, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, que era el hijo de Isaac, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí tenemos el primer punto, yo creo que es lo más importante. Abraham salió a una tierra, no conocía, obedeció la fe que nos hace obedientes, una fe que nos hace mover en esa obediencia, una fe que nos hace ver lo que no se ve, ¿sí? Nosotros somos, somos salvos por la fe, recibimos un milagro por la fe, recibimos cosas por la fe. Pero aquí vemos a Abraham que él da su tiempo, su dinero, su espacio, todo lo que él tiene para obedecer al mandato de Dios y dice la escritura por la fe. No es que Abraham haya pedido algo y esperó por fe esa oración que sea respondida, sino que él por la fe a lo que Dios le pide que haga y que entregue y que dé,
se empieza a mover, a movilizar. Tomó a su esposa, toma a sus siervos, toma el ganado, todo lo que él tenía, y sale a la tierra que Dios le había prometido, pero sin saber a dónde iba. Pero por la fe, Abraham dice que habitó como extranjero, o sea, llega a la tierra que hoy conocemos como la tierra de Israel, llega a esa tierra, llega a esa tierra como extranjero, habitó esa tierra como una tierra ajena. Él llegó a esa tierra, ¿sí? Él llegó a la tierra que Dios quería darle. Él obtuvo esa tierra. Él compró parte de esa tierra. Él habitó en esa tierra, como dice aquí, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Por qué Abraham se movilizó? ¿Por qué Abraham habitó esa tierra, llegó a esa tierra, puso todo su empeño, todo su esfuerzo, su tiempo para llegar a esa tierra? Lo responde el verso 10. Porque él esperaba, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué significa esto? La fe de otro nivel, la fe que Dios espera en nosotros, no es la fe solamente, porque por fe nosotros también recibimos milagros, por la fe recibimos el toque de Dios, la obra del Señor, recibimos la salvación, podemos nosotros por la fe obtener cosas en esta vida. Pero la fe de otro nivel, la fe que nos levanta, la fe que nos pone en una posición en esta vida diferente, con madurez, con crecimiento, con desarrollo, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, es la fe que ve, que observa y está viendo algo que no se ve. ¿Qué es lo que Abraham vio? Una ciudad celestial. En qué momento de la historia de Abraham o en qué momento antes de Abraham Dios habló de una ciudad celestial? No existe, nunca se habló. Obviamente no estaban las escrituras, porque todo esto lo escribió Moisés muchos años después de Abraham. Pero Abraham, ¿qué vio? No dijo, bueno, Dios me está llamando a una tierra, a conquistar una tierra, a edificar una ciudad, a construir una ciudad, voy a ser el padre de todos, voy a tener una descendencia, muchos hijos, una gran nación, voy a estar ahí como el patriarca y todos vendrán y me verán y voy a ser un hombre grande, reconocido en la historia humana. Me voy de este pueblito, me voy de mi papá a la casa que Dios me proveyó, voy a construir mi casa, voy a poder adquirir mi casa, voy a tener mi auto, voy a tener negocio, voy a ser próspero con mi fábrica, mi negocio o lo que yo emprenda, que yo le voy a creer a Dios y Dios me va a proveer y voy a ser rico y voy a tener mucho. Eso no es lo que Dios le mostró a Abraham, parece. Porque aquí vemos que Abraham salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero en esa tierra que Dios le dio, que Dios le mostró, que Dios lo llevó, pero Abraham no se radicó allí. No dije, llegué a la meta, llegué a lo que Dios quería, Dios acá esta tierra, mira toda la tierra que tengo, wow, qué bendición que Dios me ha dado, vamos muchachos, esposa mía, mira lo que Dios nos dio, la tierra aquí vamos a estar, vamos a edificar, construir casa y vamos a sentarnos aquí, qué grande que es nuestro Dios. No, dice el verso 10,
que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vio mucho más que lo natural en lo cual nosotros estamos acostumbrados. Él vio mucho más. Él vio la ciudad de Dios. Él vio la morada de Dios. Él vio qué cosa. Lo que hoy nosotros podemos decir, la nueva Jerusalén que descendió del cielo de Dios, vestida como una esposa, lista para su esposo. ¿Qué vio Abraham? En ese tiempo no se hablaba. ¿Quién habría hablado de una ciudad celestial? Él sabía. Por eso que les digo que la fe que Dios busca en nosotros es una fe que ve cosas que jamás se nos han mostrado. Claro, hoy tenemos toda la escritura. Hoy se nos revela la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora se nos revela Cristo, ahora se nos revela todo. Pero así todo que está escrito y revelado, nosotros dudamos, nos confundimos, no creemos, nos debilitamos y estamos allí pensando en nuestra tierra, en mi casa, en mi trabajo, en mi ropa, en mi billetera, en mi cuenta en el banco, en que Dios me ayude con esta situación. Y sí, Dios lo hace, no me malinterpreten. Dios está viendo cada cosa de nuestra vida, Él conoce cada una de nuestras necesidades, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que tenemos que comer, Él sabe que tenemos que pagar en la casa o el arriendo o el auto y necesitamos esto, la ropa, el calzado. Él lo sabe, necesitamos paz, necesitamos gozo, necesitamos comunicarnos, reunirnos, hablarnos, amarnos, perdonarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Él conoce y Él está ocupado y viendo cada detalle de nuestra necesidad. Pero ¿qué dijo Jesús? Por nada, no se preocupen, no estén ansiosos, no estén afanosos, porque qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a tomar, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué fe es la que Dios busca? Es la fe que busca el reino de Dios y lo ve y lo entiende y vive en ese nivel de reino de Dios. Entonces, ¿qué me hace esa fe? Me hace obedecer, me hace entregar, me hace dar. Recuerden que Cristo padeció la cruz, sufrió el oprobio, la vergüenza, porque Jesús vio las recompensas, la gloria venidera. Él no se quedó en los dichos de Pedro: no, Señor, ten piedad de ti mismo, que no te acontezca esto si eres el Mesías, si eres el apóstol, si eres el siervo de Dios. ¿Cómo vas a sufrir? No, si están todas las bendiciones de Abraham sobre ti, si están todas las promesas de Dios, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a permitir que te golpeen, que te crucifiquen, que te den látigos, que te humillen, que seas la vergüenza de todo? No, que no te acontezca, Jesús, eso. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos, tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas del reino de Dios, en las cosas celestiales, sino en las de la tierra. Es profundo este tema, porque aquí vemos a Abraham, a un hombre ya maduro, un hombre que creció en la fe,
¿Por qué creció en la fe? Porque comenzó a conocer a profundidad al Dios eterno, creador del cielo, de la tierra, al Todopoderoso, al que para él nada es imposible, que todo lo puede hacer. ¿Qué hizo Abraham? La fe no es ciega. No es que yo por fe voy a vivir, no es que yo por fe voy a hacer esto, no es que yo por fe y creo todo, no, no es que yo creo y soy ciego, no entiendo nada, no veo nada, pero creo. No es así, como muchas veces se nos ha enseñado o muchas veces vemos que gente vive que dice ser de fe, pero lo único que están diciendo es, bueno, me voy a arriesgar a cualquier cosa, que sea lo que Dios quiera. Y la fe de Dios no es así. Yo no voy a arriesgar a cualquier cosa. La fe de Dios me hace ver el futuro, me hace ver hacia dónde voy, me hace ver lo que Dios tiene mucho antes que llegue a ese lugar, mucho antes que yo obtenga lo que Dios ha hablado. Me eleva a un nivel superior de vida. Recuerden cómo a Daniel, el libro de Daniel, un hombre cautivo, judío, cautivo en Babilonia, donde mataron a sus hermanos, mataron a sus familias, él estaba con sus amigos, pero ¿qué veían en Daniel? Él no transó nunca, a pesar de que lo podían matar, a pesar de que la condena era de muerte, él no cambió su postura, él nunca negó a Dios, él nunca traicionó su fe en Dios y dio su vida. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior, decían el espíritu de los dioses vivos. Los de Babilonia, los astrólogos, los magos de Babilonia, veían en él inclusive el rey, el máximo, el cruel Nabucodonosor, o Belsasar, su hijo, y luego Darío, Ciro, el persa, el griego, que eran hombres que iban a la batalla, que conquistaban, que mataban, que torturaban, veían en Daniel un espíritu superior, porque Daniel veía mucho más allá de lo natural, de lo circunstancial y de lo momentáneo. Veía eternidad, veía gloria, veía un propósito, veía a Dios. Por eso que aquí Abraham habitó en tiendas, él no se radicó, no construyó ninguna casa, no se afirmó en esa tierra, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 17 del mismo capítulo Hebreo 11 al verso 20 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, que es lo que leímos recién en el capítulo 22 de Génesis, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, lo que nosotros veníamos analizando con el capítulo 22 de Génesis. Verso 19 que dice, pensando Abraham, creyendo, sería la palabra correcta, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea que Abraham dijo, si Dios me lo pide, Dios me lo devolverá.
Dios lo va a resucitar. Por eso que él no le cuestiona nada. Usted cuestiona las cosas cuando no sabe qué va a pasar. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué me quieres decir con esto? Pero ¿cómo Dios, si tú me dijiste, si tú me prometiste, este es mi hijo, el que tú me diste, en él será llamada descendencia, ¿cómo ahora me lo pides en sacrificio, que lo mate y lo queme? Pero Señor, ¿cómo que no te entiendo? ¿Pero qué está pasando con mi vida? Ah, no te voy a seguir más, no voy a creer más, no voy a más a la reunión, no voy a leer más la Biblia, ¿para qué voy a orar si al final? ¿Qué hizo Abraham? No cuestiona nada, preparó todo. ¿Por qué? Y aquí estaba la respuesta. Porque Abraham creía, él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Esa es la fe. Por eso que le dijo a los siervos, miren, quédense con el asno, yo y el muchacho iremos al monte, adoraremos al Señor y volveremos. Abraham vio. Así como vio la ciudad cuyo fundamento y constructor y arquitecto era Dios, no se quedó en esa tierra natural, también vio que Dios iba a resucitar a Isaac, pero fue más allá, fue mucho más allá. Cuando el carnero que Abraham vio, recuerden que le dice a Isaac, ¿dónde está el cordero? Y dice, bueno, Dios proveerá el cordero. Y cuando Dios proveyó ese carnero que vio trabado, no estaba antes. Cuando ellos llegaron al monte, no estaba. Apareció cuando él iba a sacrificar a Isaac. Entonces el ángel lo detiene y Abraham oye detrás de él, él mira hacia atrás, da un giro y ve este carnero trabado en su cuerno. Y que dijo, Abraham llamó ese lugar Adonai Jireh, Adonai proveerá, que también se utiliza mal utilizado diciendo Dios te va a proveer tus necesidades porque Él es Adonai Jireh, porque Él es el proveedor, es Adonai proveedor, proveerá, el Señor proveerá. Sí, pero aquí que se está refiriendo que Adonai proveerá el cordero que derramará su sangre en sustitución de Isaac, en sustitución de cada uno de nosotros, llamado Jesús, él proveerá el cordero en su monte, por eso que dice que hasta el día de hoy ese lugar se llama en el monte de Dios, él proveerá. Exactamente en el monte Sión, Jesús fue sacrificado, derramó toda su sangre y al tercer día resucitó tal cual Abraham lo vio. Usted me dirá, pero ¿cómo Abraham vio a Jesús? Recuerden que Jesús, en el capítulo 10 de Juan, dice, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Que le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años y dice que ya Abraham te conoce, ¿cómo es eso? Y él dice, bueno, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo que Abraham lo vio? Abraham en el cordero, en ese carnero, en ese monte, en ese acto de sacrificar a Isaac, Abraham por la fe, como lo dijo Pablo, por la fe, bueno, hebreo, dice que fue Bernabé el que escribió Hebreo, inspirado con Pablo, etcétera, da lo mismo. Es Dios quien lo dejó plasmado ahí. Dice que Abraham creyó que Dios podía resucitarlo, que en sentido figurado, la figura de Isaac, realmente él lo recibió, lo resucitó en la faz, en la imagen real de Jesucristo.
Por eso que Abraham vio en ese carnero, vio en todo esto al cordero que Dios proveyó. ¿Para qué? Para la redención, para la salvación, para la restitución, para que el reino de Dios vuelva, para que el Edén vuelva, para que nosotros podamos entrar al lugar de la presencia de Dios. Lo que él vio, Abraham vio la ciudad, Abraham vio el cordero para entrar a esa ciudad. ¿Se dan cuenta cómo es una fe que va mucho más allá de lo temporal, de lo circunstancial, de recibir un milagro aquí, de recibir otra obra de Dios allá, que está bien, lo necesitamos, pero el mayor milagro que nosotros podamos recibir es esta salvación, este nuevo nacimiento, es ver con nuestros ojos espirituales lo que hoy no vemos. Y esa fe nos lleva a qué? A dar, a obedecer. Tenemos que llegar a ese punto de ver. Que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, ¿cómo? Repítanla ahí en voz alta en su casa. Es la certeza de qué? De lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? ¿El auto? ¿La casa? ¿La ropa? ¿El calzado? ¿Una sanidad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es convicción? Es ver, es verlo, es ver lo que no se ve. Esa es la convicción que Abraham tenía. Él vio, así como Jesús vio. ¿Vio qué cosa? Las glorias que vendrían después de lo que él había de sufrir. ¿Qué vio a Abraham? Abraham vio la ciudad celestial, vio la nueva Jerusalén, la morada eterna, lo que Dios construyó, lo que Dios proveyó para la humanidad, para todo aquel que es de la fe de Abraham. Eso es lo que Abraham vio, eso es lo que los apóstoles vieron, es lo que entendieron luego que el Espíritu Santo vino a morar con todos ellos en Pentecostés. Y terminamos con Gálatas capítulo 3 verso 6-7 que dice, Gálatas 3 verso 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por la fe nosotros recibimos. Y por la fe nosotros somos salvos. Y por la fe nosotros podemos ver una fe madura, una fe que nosotros deberíamos vivir cada día. Es una fe como la de Abraham. Y les vuelvo a repetir, Abraham no tenía la Biblia, Abraham no tenía la revelación que tenemos hoy en las Escrituras, hoy tenemos todas las explicaciones, hoy tenemos lo real, lo verdadero de lo que era figura y sombra. Tenemos a Jesús, tenemos la salvación, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos enseña toda la verdad, que nos capacita, que nos ha dado dones, que nos ha dado poder. Y así todo, dudamos, vivimos en depresión, vivimos en soledad, vivimos en angustia, vivimos sin saber qué va a pasar mañana, vivimos que no sé qué voy a hacer. Y la fe que Dios busca es una fe que ve el final, que ve la meta ya hecha, ya concretada.
que cada movimiento que yo voy a hacer, que cada cosa que Dios me pide que haga y cada prueba de mi fe me lleva y me conduce a ver el propósito de Dios. Recuerden que no vamos a ser probados para sufrir. No somos probados para enfermarnos, empobrecernos y que Dios nos abandona si no pasamos la prueba. La prueba de nuestra fe es esa. ¿Cuánto yo veo lo que no se ve? Entonces, para que Dios me haga ver lo que no veo muchas veces, prueba esa fe. Como diciendo, sal de tu entorno, sal de tu parentela, sal de lo natural, sal de este sistema, sal de todo lo que ves y mira más allá, mira mucho más allá, porque cuando Abraham vio lo natural, vio su entorno, vio a Sara estéril, vio que la situación estaba difícil, vio que la cosa no iba como él quería, entonces, ¿qué hizo? Ok, me acostaré con Agar, voy a hacer que la descendencia venga a través de una sierva llamada Agar, que era egipcia, y nació Ismael. ¿Eso es lo que Dios quería? No, porque la fe de Abraham no estaba madura todavía. No entendía, no conocía todavía el propósito eterno que Dios tenía preparado para él. ¿Por qué? ¿Abraham le pidió a Dios riqueza? No. ¿Abraham le pidió una casa, una tierra donde vivir con su familia? No. Solamente Abraham le preguntó, ¿cómo es que va a ser una nación si no tengo hijos? No tengo herederos, solamente un siervo mío, el mayordomo Eliezer. Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo va a nacer. Y en el hijo, o sea, en Isaac, Abraham comenzó a entender la eternidad y el propósito que Dios tenía para con su vida. Es ahí donde él se fortaleció en fe, es ahí donde él se afirmó y dijo, no, 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 yo no me voy a meter en lo económico, en esto, en lo otro, que Dios me dé acá, que Dios me dé allá. No, 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 no. Yo ahora me proyecto a algo superior, algo mucho mayor que esta vida temporal. Me extiendo a lo que está delante, que es algo glorioso, que no es algo del momento. Ay, qué lindo, me compré el auto, ay, qué lindo, tuve la casa, sí, nos alegra, pero eso es parte de la bendición de estar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, qué va a saber. No se preocupen, Dios ya tiene todo provisto. Dios sabe todo lo que necesitan. Olvídense de esto. Busquen, miren, observen, trabajen, ocúpense del reino de Dios y en su justicia, porque todo lo demás es añadido. No se hagan problemas por eso. No estén constantemente, ay Señor, quiero mi casa. Ay Señor, quiero el auto. Ay Señor, un aumento de salario. No, no, olvídense de eso. Mientras nosotros vivimos en fe, caminando en fe, obedeciendo la palabra, dando de nosotros, entregando nuestras vidas, nuestros recursos, todo es del Señor. Yo vivo mirando qué cosa, las cosas de arriba. Hago tesoro en los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra ciudadanía está en esa ciudad celestial cuyo fundamento, arquitecto, constructor es Dios
mismo, edifico mi vida sobre el fundamento de qué? De una vida nueva, una vida del reino de Dios y todo lo demás es añadido. Ni siquiera lo pido, ni siquiera lo busco. Esa es la fe que habla Hebreos capítulo 11. Entonces, teniendo una nube, como decía el capítulo 12 que lo hemos hablado, esa nube de testigo alrededor nuestro, bueno, corramos esta carrera con qué? Con paciencia. ¿Qué cosa? Despojándonos de todo peso. ¿Y cuál es el peso? Todo esto que está acá en la tierra, que el apagón, que ahora que la economía, que ahora quién va a subir, y que espero que venga otro presidente, o que espero que siga este presidente, o que sigo que venga un Salvador, que nos ayude acá y que me aumente el sueldo, porque así no voy a poder pagar, que aquí... Y nos preocupamos y nos afanamos y nos turbamos y estamos amedrentados y temerosos y débiles y nos deprimimos porque la cosa no salió como yo quería, pero ¿qué pasa al final? Si yo soy de fe, que yo creo, que yo esto, que yo lo... Olvídese de eso. Despójese de todo peso, despójese del pecado que está allí atándolo, que lo quiere atar para que no corra, que no avance, que no llegue a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, despoje y corra con libertad, livianamente. Deje que el Señor le guíe, le hable, deje que el Espíritu Santo haga la tarea, deje que el Espíritu Santo haga el trabajo en usted, no lo haga usted por él. Él sabe a dónde dirigirlo, Él sabe qué es lo mejor para usted. Él tiene todo provisto, el Señor proveerá, el Señor estará siempre a su lado, nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Toda la escritura nos habla de eso. Leamos el Antiguo Testamento con esa visión. Vean al pueblo de Israel. Vivió de milagro en milagros y aún así no creían en Dios. Usted puede recibir un milagro de sanidad, un milagro económico, Dios le proveyó esto, le muestra a Dios, Dios le muestra su misericordia, su compasión, su amor, su poder, le hace milagro tras milagro y aún así nos quejamos, aún así nos deprimimos, aún así comenzamos a hablar mal de él, pero al final, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué estamos acá? Tenemos hambre, no tenemos agua, no tenemos esto, no tenemos lo otro, viendo todos los milagros que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque esa fe no nos conduce hasta el final. Nos hace vivir el día a día siendo como niños, pataleando y pidiéndole a Dios que me dé, que me dé, que me dé, que me dé. ¿Y cómo terminaron todos ellos? Muertos en el desierto sin alcanzar y poseer la tierra prometida. No vieron con los ojos de la fe que Dios quiere. Es una fe. Lo que nosotros tenemos que apuntar a una fe de otro nivel, a una fe que nos hace ver las glorias venideras, nos hace ver la eternidad, nos hace ver que Dios está con nosotros, que somos ciudadanos del cielo y que Dios está con nosotros siempre. Por lo tanto, anunciaré su palabra, anunciaré su salvación, haré obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque mostraré mi nueva naturaleza, una naturaleza del reino de Dios, del hombre celestial, porque soy de allí y Dios quiere que tú también seas del reino de Dios. Para eso Él derramó su sangre, para eso Él fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y nos lava y nos reconcilia con Dios. ¿Para qué? Para entrar en su reino, en esa ciudad celestial. Entonces yo vivo en esa eternidad desde este momento. No estoy esperando cosas acá que son temporales, porque sé que Dios me va a proveer todo lo que yo necesito.
porque si no, no llegaremos al final. Y esa es la realidad. Si no tengo una fe como la de Abraham, si no tengo una fe como la de Daniel, si no tengo una fe como la de David, no tengo una fe como la de los apóstoles, no tengo la fe que Dios quiere en mí, no voy a ver lo que Dios quiere mostrarme, lo que Dios tiene para adelante, lo que Dios tiene para este momento, porque ya estoy viviendo una eternidad en un espacio de tiempo temporal. Pero yo ya estoy viviendo en ese reino, ya estoy viviendo esa experiencia, como decía Pedro en la carta, dice que aunque ahora no lo veamos, y aunque no veamos ya palpable toda la gloria del Señor y lo que tiene preparado para nosotros, dice, se gozan con gozo inexplicable, inefable. ¿Usted se goza todos los días con ese gozo inefable que no se puede explicar? ¿Cómo es que tengo tanto gozo? Lo cantamos, saltamos, pero lo vivimos ese gozo inefable, que estoy contento, que estoy alegre, que me siento pleno por el Señor, aunque me echan de mi casa, aunque esté preso, aunque me castiguen por ser cristiano, aunque me persigan, aunque hablen mal de mí, siento ese gozo. Bueno, ahí yo tengo que analizarme. ¿Tengo la fe de Abraham? Estoy viendo, me estoy preparando para eso, estoy caminando en obediencia, estoy entregando todo de mí, me he entregado todo porque ahora yo soy alguien que va a ser obediente no a las circunstancias, no al alma, a las emociones, a lo temporal. Voy a ser obediente a la palabra de Dios. Y es ahí la fe. Dios lo habló, Dios lo dijo, Dios lo prometió y me extiendo, como decía Pablo, a lo que está delante. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Tener la iglesia más grande del mundo, tener las redes sociales colapsadas, que todos los seguidores. No, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál era? Muy buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. He acabado la carrera, he terminado el ministerio y lo he hecho con gozo, lo he hecho con alegría, aunque gran parte de su ministerio lo hizo en la cárcel. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O queremos fama, queremos dinero, queremos pasarla bien, queremos que nos aplaudan, queremos que todo vaya bien, que los gobiernos nos den los favores, todos habidos y por haber, que nos vengan a consultar porque nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios y somos los mejores del mundo, cuando en realidad dice que somos la escoria del mundo, la basura del mundo? El mundo no nos tiene que amar, el mundo nos tiene que aborrecer, porque ¿qué hay de amistad entre el mundo y el reino de Dios? ¿Qué amistad hay entre el diablo y Dios? Ninguna. Por lo tanto, nuestra vida como cristianos es entregada a Él, es dada a Él y tenemos que vivirlo así. Esa es la fe que va a superar todo y que nos va a permitir llegar hasta el fin, hasta el momento que Él nos llame y estemos con Él en gloria y majestad. Amén. Vamos a orar. Le dije que iba a ser un poquito más largo, pero no fue tanto. Podríamos hablar muchas cosas de esto, pero miremos, estudiemos la fe de Abraham
no para la fe temporal, porque la fe temporal de Abraham hizo que cometa el error de tener un hijo con Agar. No, no, no. Creamos al plan perfecto de Dios, a todo lo que Él tiene para nosotros. No nos preocupemos por las cosas que ocurren aquí. No nos carguemos, despojémonos de todo peso y corramos esta carrera con paciencia, liberándonos del pecado y corriendo, poniendo la mirada en Cristo, poniendo los ojos en los cielos. Allí está nuestra ciudadanía, nuestro tesoro está en los cielos. Amén. Amado Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta tarde, maravilloso Dios, altísimo Señor, ¿quién como tú? Dios eterno, poderoso en los cielos. Bendito es tu nombre. Nos gozamos, nos regocijamos en ti, Señor amado. Gracias, gracias por esta salvación tan, tan grande. Y perdónanos, Señor, por poner la mirada tantas veces aquí en la tierra, en las cosas circunstanciales, en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, cuando en realidad nos espera una eternidad en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, morando contigo, con todos los ángeles, con toda tu gloria, y tú has preparado un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar contigo eternamente en gozo pleno, vida plena, viéndote a ti cara a cara, gozándonos de esta vida libre, plena que tú nos has preparado para cada uno de nosotros, lo que creemos y los que somos de la fe de Abraham, justificados por la fe y no por nuestras obras. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a vivir a pleno la fe en Jesús, a vivir como Él vivió, a hacer las obras que tú has hecho y has prometido que nosotros también podemos hacer. ¿Para qué? Para ir anunciando el Evangelio de Jesucristo, imponiendo manos sobre los enfermos, sanándolos, liberando a los atormentados por el diablo, abriendo las puertas de las cárceles de los que están en prisiones de oscuridad, que están atados, que están bajo maldición, que no pueden ver la luz, que no pueden reconocer ni la mano derecha de la izquierda. Señor, úsanos, que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la tarea que tú nos has encomendado, poniendo los ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, y despojándonos de todo peso y del pecado que nos ata, y correr esta carrera con libertad, con paciencia, esperando, Señor, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, la paz y vida abundante, porque tú eres la vida. Señor, aquí estamos, te entregamos hoy nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y ayúdanos a crecer en la fe y obtener y tener y alcanzar esa fe de otro nivel, una fe superior, porque tú has derramado sobre nosotros al Espíritu Santo, tu misma presencia, tu misma vida habita en nosotros, y queremos ser como Daniel, con un espíritu superior, y obtener esa fe que me hace ver tu propósito, tu llamado, tu voluntad, lo que tú tienes para mi vida, y poder avanzar y correr y poder perseguir aquello que tú nos has dado para hacer. Señor, gracias porque podemos hoy decir, soy hijo tuyo, tú estás con nosotros siempre, nos despojamos aún
de esa ansiedad, de esa preocupación de las cosas temporales y sabemos que tú suples cada una de nuestras necesidades y todo lo que yo necesito será añadido cuando yo me aboco y me ocupo de buscar tu reino, de vivir en tu reino y mirar las cosas eternas, las que no se ven, porque esas sí son las que valen la pena vivir y darnos a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, esa calidad de fe como la tuvo Abraham, que vio mucho más allá de lo que estaba establecido en ese tiempo, de lo que él veía en ese tiempo, que él alcanzó a ver la eternidad, alcanzó a ver tu plan perfecto, tu propósito en Jesús, tu propósito con la iglesia. Él vio y alcanzó a ver todo tu plan perfecto, ese propósito maravilloso, esa salvación maravillosa que has provisto en Jesús. Él lo vio y se gozó, se alegró, Señor. Ayúdanos a tener esa clase de fe que nos llena de ese gozo inexplicable, inefable y nos hace extendernos hacia adelante, anunciando tu evangelio, tus buenas noticias, pero también viviendo ese evangelio, haciendo obras que glorifiquen tu nombre. Gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos hasta aquí y sabemos que mañana seguirás ayudándonos, estando con nosotros, guiándonos a toda la verdad, enseñándonos tu palabra, a comprenderla, a entenderla y a ponerla por obra. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de los señores, y anhelamos y deseamos tu venida que sea pronto, porque la Iglesia y el Espíritu Santo dicen amén, sí, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén y amén.